Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo que estamos en fecha 1 de septiembre, en el año civil, comenzamos un nuevo mes, pero en el tiempo de la iglesia estamos en el 22º domingo del tiempo ordinario. Pues recuerdan que se ha interrumpido hace 6 domingos la lectura del Evangelio de San Marcos en este ciclo B, y que hoy volvemos a retomar nuevamente. Hemos explicado pues bastante en qué consistía pues esa interrupción del Evangelio de San Marcos, y por lo cual se introdujo en ello unos trozos de lectura del Evangelio de San Juan. Pero repito una vez más, retomamos nuevamente el Evangelio de San Marcos, y pues el tema de hoy es, como ya se ve en qué consiste. Verá acerca de lo puro y lo impuro, aquello que contamina al hombre y aquello que no lo contamina. Primero, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los fariseos querían cumplir la ley rigurosamente? Y de ahí viene precisamente que pues una cosa tan sencilla, en el caso de nosotros también lo leemos como higiénicos, pero en el caso de ellos tenían que cumplir, como dice, con ese ritual rigurosamente. Es impresionante, y entonces se vuelve esclavo. Pero repito la pregunta: ¿por qué ellos quieren cumplir con la ley rigurosamente? Porque la mayoría de los judíos, digo la mayoría porque algunos se convirtieron, ellos tenían en mente de que Dios iba a cumplir la parte que Él había prometido si el pueblo entero cumplía con toda la ley. Y en ese sentido, ellos se están equiparando con Dios. Verá, cómo hacer negocios con otra persona. Pues tú haces tu parte, nosotros hacemos nuestra parte y tú cumples con lo que has prometido. Esa era la idea que estaba allí. Pero hay una razón de por qué ellos quieren también cumplir toda la ley, rigurosamente, exhaustivamente. Porque en el tiempo de Cristo, ustedes saben la dominación política de los romanos para con todos los judíos de manera general. Entonces ellos sentían esa opresión
Entonces ellos sentían, y en ese sentido está bien, ellos sentían como que Dios los había abandonado. Y los había abandonado porque ellos no estaban cumpliendo con la ley. Porque acuérdense las promesas que Dios hizo a Abraham. Entonces unas promesas de bendiciones, unas promesas también de prosperidad, de tener, como lo escuchamos en Job, prosperidad. Y entonces, pero sin embargo ellos están pasando muy mal, el pueblo está pasando muy mal, dominación política, enfermedad, guerra, muerte, bueno, muchas cosas como pasa hoy en el mundo. Y ellos tenían la idea de que Dios iba a quitar ese yugo político opresor, si el pueblo cumplía con todo lo que se había comprometido. ¿Se recuerda usted? Eso está en el Éxodo, la parte final del Éxodo, la parte también, prácticamente todo el Deuteronomio, y que también lo recuerda Josué. Mira, digan aquí ahora, que justamente hemos escuchado algunos de estos domingos. Digan aquí ahora a quién van a servir. Y ellos se comprometen, lejos de nosotros, servir a otros dioses. Se comprometen a servir al Señor. Pero el fariseo cree que precisamente como el pueblo no cumple, o sea que la meta de ellos era que todo el pueblo cumpliera, es que el pueblo prácticamente, rigurosamente, exhaustivamente, cumpliera con todas las normas de la ley. Pero pues hay algunas leyes que ellos han colocado, ¿verdad?, que han inventado. Como se puede ver, que no vamos a entrar en ese tema. Esa era la situación, o sea que el sentido de que tenía el fariseo estaba bien, ¿verdad? Porque se supone que el pueblo había abandonado la ley de Dios y por eso estaban sufriendo. Claro que no estamos en ese tema del pecado, en ese tema también de cómo ha sufrido el pecado. Bueno, no entramos en ese tema porque si no nos estiraríamos demasiado. Pero eso está bien de parte del fariseo. Ahora, este es el problema también de que ellos se comportaban inhumanamente, que también hay montones de ejemplos en donde se ve que ellos se portaban inhumanamente, ¿verdad?, a la hora de aplicar también la ley. Por ejemplo, ¿se recuerda usted? No voy a poner nada más. ¿Se recuerda usted cuando un día Jesús estaba curando y entonces era día sábado y entonces viene un fariseo por allá, dice: pues hay 6 días para que vengan a que los curen, pues el día sábado no se toca. Ya sabemos lo que contestó Jesucristo, pero es tonto, es ilógico, porque los días laborales todos están trabajando. ¿Quién va a llevar a los enfermos a Cristo si no puede hacer nada? Nadie. Es ilógico, por eso se comportan como inhumanos, y es aquí donde caen en el error. Esa es una de las preguntas. La otra cuestión es la parte final del Evangelio que escuchamos ahora. Cristo dice claramente, categóricamente: nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale dentro. Y fíjense que en este sentido también el pobre judío tenía un error, de manera general, no digamos el fariseo, que a la hora de plantearse también esos ritos, esas abluciones que son de purificación para que el hombre esté como digno de entrar a la presencia de Dios, son puramente externas. Y entonces ellos creían que acercándose a alguien que no es digno de Dios, alguien que está enfermo, alguien que está tirado, alguien que tiene una tara, bueno, tantas cosas que hay en torno a eso, entonces se va a contaminar y por consiguiente ya no puede entrar en la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Aquí está la famosa parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que pasa un levita, pasa un sacerdote, lo rodea. Usted no pierde el tiempo pensando qué malos son, porque calculamos que también cuando ellos subieron, pues de repente empezaron a orar al Señor por esa persona, pero no crea que usted que ellos eran malos, simplemente están cumpliendo con una ley de no contaminación, porque ellos creían que la contaminación y el pecado se pegaba a través de pegarse con las personas pecadoras. Y por eso lo critican también a Jesucristo. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando. ¿Se recuerdan ustedes? Porque ellos creían que la contaminación venía de fuera para adentro. Pero Cristo aclara mucho eso. Por eso es que, aunque
aquí también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí viene la aplicación para nosotros. De que por la primera pregunta que hemos hecho, nosotros sabemos que en el caso de la ley eclesiástica no se cumple rigurosamente, sino de acuerdo a lo que es flexible, de acuerdo al servicio, porque el espíritu de la ley, dicho desde nuestra fe cristiana, el espíritu de la ley es de que las normas, las leyes se aplican en favor de la persona, ¿verdad? Para que la persona tenga vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Ahora, la segunda parte es, usted se recuerda que eso también se dice a través de varios pasajes de la Sagrada Escritura, eso de que Dios ha hecho puros todos los alimentos y que nada contamina. Usted se recuerda aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro tiene una visión que baja pues una grande manta con toda clase de animales y con animales que en principio el judío no puede comer, pero Dios le dice: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Y San Pablo pues explica también todo lo que ha hecho Dios, lo ha hecho para bien. Solo hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? A pesar de que el judío no tenía prohibido comer algunas carnes, algunos animales. O sea, todo está purificado, nada de lo que entra por fuera mancha. Pero como decíamos, nosotros también tenemos ese peligro. ¿Se recuerdan ustedes? Esto es muy recurrente, especialmente cuando se trata de las mamás. Claro que tienen cierto sentido razón, pero no enteramente la razón. Cuando, por ejemplo, una mamá o un papá le dice: pues no te juntes con esos tus amigotes, porque ellos te van a llevar por el mal camino, pues se está creyendo también ahí que aquel amigo, aquella persona le puede llevar al mal camino, pero la persona cristiana sabe que es libre para poder aceptar aquello que me están proponiendo o no. Particularmente, pues sentí esa presión social en ciertas etapas de mi existencia. Pero bendito Dios, como decía Teresita del Niño Jesús, siento que Dios me preservó, Cristo me preservó, de tal manera que uno no se va a contaminar por eso, porque es la decisión de uno al fin y al cabo. Y lo mismo pasa también en la iglesia a través de grupos. A veces no nos queremos un grupo con el otro y resulta que pensamos que ellos están contaminados. No nos juntemos con estos, verán, no nos juntemos con estos otros, porque ellos no sé qué y no sé cuánto nos llevan por el mal camino, cuando la decisión de hacer caso al mal es de uno. Y tenemos que aprender lo que dice Jesucristo aquí, que lo malo, lo que realmente contamina al hombre, es lo que sale de dentro. Ya yo no voy a repetir todo lo que dijo Cristo, ¿no? Pero en este sentido, hermanos, tenemos que tener algo muy claro. Hoy se nos está invitando a hacer un examen de conciencia porque a ver si nosotros no somos de doble cara, que presentamos una cara cuando estamos en el público, en la iglesia, y otra cara es cuando estamos tal vez nosotros solitos, como decía un filósofo en griego antiguo. La verdad del hombre se conoce haciendo una comparación cuando se está solo y cuando se está en público. Entonces tenemos nosotros que preguntarnos, ¿nosotros tenemos una sola cara? ¿Somos íntegros a la hora de estar en la iglesia? ¿Somos íntegros a la hora de estar en la sociedad? Una cara somos cuando estamos en la iglesia y otra cara cuando estamos en la sociedad. Una cara ponemos en la iglesia, en la celebración litúrgica, y otra cara somos, otras personas somos cuando nos toca trabajar en los distintos ambientes sociales y allá se nos olvida que somos cristianos. Eso tenemos que preguntarnos, porque es ahí el detalle, que Cristo nos está diciendo, nos está marcando el camino para una conversión profunda, para que nosotros no estemos, dando doble cara, que parece en el exterior que soy muy santo, pero en el interior, como dice Cristo, estoy lleno de podredumbre y de rapiña, como también tildó Cristo a varios fariseos. O sea, Cristo nos está diciendo, hermanos, que seamos santos desde el interior. Hay que revisar nuestro interior, hacer un examen de conciencia en el interior,
porque esto es demasiado importante. Y lo digo porque en el tiempo en el que estamos, lastimosamente por la sociedad que nos lleva y que empuja a la gente, pero como ya he dicho, cada quien es libre, sin embargo la gente se deja dominar y entonces hoy estamos tan dispersos, redes sociales, televisión, radio, tanta bulla que tenemos y no tenemos como tiempo de entrar en nosotros mismos, dicho psicológicamente, de hacer una introspección para hacer un examen de conciencia, a ver si yo soy auténtico. A este respecto pongo varios ejemplos, con esto vamos a terminar. A mí me da mucha tristeza cuando uno como sacerdote pues tiene mucha convivencia con mucha gente de distintos grupos, movimientos eclesiales. Y uno ve, ¿verdad?, la presidente del grupo juvenil, el presidente del grupo juvenil, el presidente del coro, el presidente del ministerio de alabanza tal, y que se miraban tan entusiastas y tan piadosos, y de repente uno se entera, se llevó a su mujer solo así. ¿Y dónde quedó la palabra de Cristo? O sea que era una pinta lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea que era una pinta. O la muchacha presidente del grupo juvenil, que de repente se va solo así con su novio, se juntan solo así, y entonces Cristo por ninguna parte apareció en su corazón. Por eso decía Cristo, es inútil el culto que me rinden. O sea, tenemos que revisar, hermanos, nuestra conciencia, a ver si el culto que rendimos a Cristo en la alabanza, en la adoración, en la comunión, en la participación litúrgica, bueno, tanto campo que hay en la iglesia, tenemos que preguntarnos si realmente lo estamos haciendo de corazón o de pronto estamos haciendo una cosa con un objetivo diferente a lo que debería ser. Hagamos ese examen de conciencia, hermanos, y que el Señor nos conceda una conversión profunda del corazón para que el culto que le rindamos, por muy sencillo que sea, el Señor se deleite y se pasee en nuestro corazón como por un jardín. Así sea. Amén.